Hola mis hermanos, sean todos bienvenidos a este culto de día jueves. Bueno, primero que cualquier cosa vamos a realizar una oración para comenzar, para que Dios guíe este servicio, amén. Le invito a cerrar sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, primero que nada, por la vida, por la salud que me concedes, Señor, que le concedes a tus hijos. Gracias porque puedo aportar en algo, Señor, y te pido desde ya que todo lo que se haga en este culto, en esta reunión, sea inspirado por ti, Señor, desde la reflexión, las alabanzas, Señor, la predicación, hasta los avisos, Señor. Tú bendice todo, Señor, que todo caiga en buena tierra, Señor, y que sea de inspiración, que sea de apoyo y que ayude también, Señor, a tus hijos. Ya el que va a escuchar ahora, el que va a escuchar después, Señor. Bendícelo, Señor, bendice a los que participan, tanto lo que se ve como los que están detrás en las transmisiones, Señor. Gracias por la buena voluntad de los hermanos, Señor. Y bueno, te ruego que tomes dominio de este servicio, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Bueno, antes de la reflexión, voy a dar pequeños avisos, que sería que posterior a este culto, a esta reunión, hay reunión a través de Zoom, reunión de oración. Se va a estar enviando el link en el grupo del WhatsApp. El día viernes hay reunión de oficiales presencial en el templo, ¿ya? Em, el día domingo reunión general a las 11 de la mañana, ¿ya? Y también reforzar el aviso de la cena en beneficio del pequeño Maxito, ¿cierto? Tenemos que ayudar, hermano, es un hermano nuestro. Tenemos que estar ahí, tenemos que cooperar. Ya todos sabemos que de repente los gastos clínicos son excesivos, son elevadísimos. Entonces hay que ponerse la mano en el corazón y en el bolsillo, hermanos, y cooperar. Amén. Bueno, para la reflexión le invito a leer en Jeremías, capítulo 29, versículos 11 y 12. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Amén. Bueno, buscando el tema de este versículo, que siempre me ha llamado la atención, me di con la versión de la NBI, ¿ya? Que de repente eh, ligeramente más clara puede ser para nuestros tiempos. Y la quiero compartir igual. Y dice, al menos el versículo 11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Amén. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ya, en esta versión habla de los planes, ¿cierto? Planes tenemos todos. Como seres humanos, todos siempre queremos esto, queremos aquello, o decimos, si tengo esto, me irá mejor, o si tengo esto, seré un poco más feliz, seré más realizado. Y está bien, somos humanos, estamos en la Tierra, ¿cierto? Y hacemos planes. ¿Qué pasa cuando, ahora, qué sucede cuando esos planes no se concretan? Por a veces motivo, ¿ya? Tenemos que entender, como seres humanos, que no siempre dependen 100% de nosotros. O sea, hay factores externos que nos pueden jugar en contra cuando tenemos cualquier plan, ¿cierto? Hay cosas que no podemos controlar, ya que se escapan de nuestra mano. Entonces, a veces nos frustramos un poco porque no logramos el objetivo, ¿cierto? Pero, bueno, también tenemos que tener en cuenta que el planificar no quiere decir que se vaya a lograr siempre. A no ser, a no ser que involucremos a Dios completamente en nuestros planes. Y Dios mismo nos va a dar a entender de una u otra manera si esos planes nos sirven o no. ¿Ya? De repente los involucramos y hacemos partícipe a Dios de todo esto. Y aún así los planes no funcionan, los planes que nosotros queremos no funcionan. Y de repente no entendemos el por qué. Y hasta, o sea, a mí me ha pasado, hasta cuestiono y no sé si enojarme, pero es como, ¿por qué no me resulta? ¿Por qué no se me da esto? Etcétera, etcétera. Pero también nos cuesta de repente captar el hilo que si Dios cierra, como,
Como dijo nuestro hermano Miguel, Dios de repente no va a abrir una ventanita de bendición, ¿eh? Va a abrir portones. Entonces, portones de bendición. Entonces, de repente nosotros estamos enfocados y decimos, oh, esto va a ser lo mejor para mí, Dios ayúdame, Dios aquí, Dios allá. Y Dios te dice, no, esto no es lo mejor para ti. Esto es lo mejor para ti. Este portón de bendición es lo mejor para ti. Y nos cuesta entenderlo, hermano. ¿Ya? De repente no involucramos lo suficiente a Dios. No lo hacemos tan partícipe de nuestra vida. Sobre todo cuando planeamos. Porque nosotros somos, al menos a mí me pasa, yo de repente soy muy pasional, por así decirlo, para hacer planes. Así como, uy, quiero esto porque lo vi, oh, lo quiero, lo deseo, lo necesito. Señor, ayúdame. Ayúdame a conseguirlo porque lo quiero. Y realmente no me he puesto a meditar si eso que estoy planeando, si eso que quiero, que tanto anhelo, realmente va a ser un aporte en mi vida o es lo que necesito. Tenemos que tener en cuenta que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y no porque un plan falle o porque un plan no llegue a puerto, quiere decir que es un fracaso. Si Dios está con nosotros y si Dios está entre medio de nosotros, de ese plan, de lo que queremos, eso no va a ser un fracaso, eso va a ser simplemente un paso más que hay que dar para el fin, para el plan final, que sería lo que Dios quiere y que siempre el plan de Dios es perfecto. Tenemos que entender eso, tenemos que comprender que aunque pasen, entre comillas, cosas malas, los planes de Dios son perfectos, sus tiempos también. Y si su tiempo es perfecto, no lo entendemos. Ya no siempre vamos a lograr comprenderlo. Pero hay que confiar y creer en Él, ¿cierto? Ahora, tenemos que poner los planes en las manos de Dios, sea cual sea, ¿cierto? Compartir nuestros sueños y deseos. ¿Cómo lo hacemos? En oración, ¿ya? Oración, lo invitamos, lo intimamos con Él, ¿cierto? Y le decimos, Señor, forma parte de esto, por favor. Ayúdame a entender si esto es lo que tú quieres para mí o quieres algo mejor, ¿cierto? Leer la palabra también nos ayuda a alinear nuestros planes con lo que dice su palabra, ¿cierto? Dando la prioridad a su voluntad siempre, ya teniendo en cuenta que si no es por Él, si no es por su voluntad, ni siquiera estaríamos donde estamos. Es así de simple, ¿cierto? Y por último, y creo que puede ser una de las cosas más importantes, es que a pesar de dejar todo en las manos de Dios, no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y esperar, ¿ya? Si tenemos un plan, tenemos que trabajar por él, ¿cierto? Si tenemos un plan de cualquier cosa, Señor, necesito esto y esto, listo, voy a sentarme aquí a esperar a que tú lo hagas. No creo que funcione así, hermano. Trabajemos para Él, trabajemos en su nombre, trabajemos confiando que cuando menos lo esperemos, y quizás más lo necesitemos, Dios puede responder, Dios nos puede sorprender, y personalmente conmigo lo ha hecho más de una vez, y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo. Así que, hermano, si su plan no dio el fruto que usted esperaba, no se desanime, no se tire al suelo, no se lamente. Si se pone triste, bueno, es parte de la vida, pero entendamos que los planes de Dios y sus tiempos son perfectos. Quizás ahora no vamos a saber por qué y nos vamos a frustrar, pero confiemos en Él, entreguémosle a Él nuestros planes, hagámoslo parte de nuestra vida y todo va a andar mejor. Él hará cuando tenga que hacer y cuando a nosotros más nos sirva. ¿Ya? Cuando más lo necesitemos como ser humano, Él va a actuar. Amén, hermano. Esa sería la reflexión. Espero que caiga en su corazón. Tome lo que le sirva y lo póngalo por obra, practíquelo como usted desee. Amén. Y que el Señor les bendiga mucho. Amén. Mis hermanos, en este día, primeramente agradecer al Señor la vida, la salud que nos ha concedido, a mí y a mi familia. Agradecer también la oportunidad de un día más alabar su nombre, porque en realidad Él se merece toda alabanza, toda gloria. Así que para Él vamos a entonar estas alabanzas en el nombre del Señor.
dolor, marchaba allí mi Salvador, Señor y Rey. Sus pies cansados doblábanse por esa cruz, pesada cruz. Testigo fue de tu sufrir, el monte Gólgota, do fuiste tú para morir y soportar todo el desprecio del mundo infiel. Oh mi Señor, tanto sufrir, tanto dolor por redimir mi corazón, todo mi ser y perdonar mi grave error, mi Salvador. Oh Cristo amado, por eso ahora todo mi anhelo es seguirte a ti, para un día verte al fin, tal como eres, sublime Dios. Oh mi Señor, tanto sufrir, tanto dolor por redimir mi corazón, todo mi ser y perdonar mi grave error, mi Salvador. Hola mis hermanos, buenas noches, espero que estén muy bien. Le invito a hacer la lectura de la palabra del día de hoy, que se encuentra en el libro de Mateo, y vamos a leer todo el capítulo 9. Sí, vamos a leer bastante. Así que dice así la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido para llamar a justos, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces
vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos 2 fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos al Señor. Padre eterno celestial, te damos muchas gracias porque podemos estar una vez más reunidos alrededor de estas pantallas, en nuestros hogares, pero con la disposición de poder escuchar de tu palabra. Te pido que por misericordia tú puedas atender nuestras necesidades, que puedas ver nuestros corazones, la necesidad que hay en ello, y que en base a ella tú puedas hablar a nuestras vidas, y que aunque sea solo un susurro, tan solo una frase, pero que sea inspirada por tu Santo Espíritu, y que ésta pueda caer en buena tierra. Y sabemos de que entonces esta palabra sería multiplicada al 30, al 60 y al 100 por uno, por obra de tu Santo Espíritu, no la nuestra, no por las palabras que yo pueda decir, sino por la obra de tu Santo Espíritu. Nosotros no somos nada ante tu presencia, y por ello queremos pedirte que tengas una mirada de amor y misericordia a nosotros. Bendice la vida de los hermanos que están escuchando, de aquellos que incluso por curiosidad podrían estar aquí escuchando. Te pido que puedas acompañarles, que puedas bendecir sus vidas, que tu misericordia también les alcance, porque tú amas a todo el mundo. Y te damos gracias por ello. Te pido por misericordia que bendiga nuestras vidas, prepara nuestros oídos y nuestros corazones para atender tu palabra, y lo dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, sé que me fui un poquito al chancho leyendo tanto, pero bueno, vamos a leerlo, vamos a tratar de hablar sobre los principales acontecimientos de todos los versículos que hayamos leído. Porque en este capítulo, mis hermanos, tenemos ejemplos magníficos del poder de Dios y de la compasión de Jesús.
para el bien tanto de los cuerpos de las almas como de los hombres, tanto espiritual como corporal. Si usted se fija, en muchos de estos versículos que leímos decían, tus pecados te son perdonados, y de ahí entonces hacía el Señor la obra en sus cuerpos. Porque esto quiere decir un poco más o menos, mi hermano, de que a Dios no le interesa solamente que usted se sane, le interesa que también sane espiritualmente, interiormente. Y todos estos acontecimientos que estamos leyendo acá también están descritos en otros dos evangelios, sobre todo, que son en Marcos y en Lucas. Marcos y Lucas también hablan de estos acontecimientos que hablan este capítulo de Mateo. Pero vamos empezando por partes. ¿Cómo termina Mateo 8? Porque leímos Mateo 9. ¿Cómo termina Mateo 8? Jesús liberando a 2 endemoniados gadarenos. ¿Se acuerdan cuando estaban endemoniados los gadarenos y los demonios le dijeron, permítenos irnos al hato de cerdos que está más allá? Ya, pues, ¿se acuerdan? Se fueron para allá y los cerditos se precipitaron al mar y murieron. Y leamos el versículo 34, el último versículo de Mateo 8. Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Los gadarenos estaban disgustados. Seguramente esos cerditos eran de ellos, de los mismos que le pidieron que se fuera, porque en el fondo igual son recursos que ellos usaban para su trabajo. Entonces, claro, ven que alguien hace que los maten a sus cerditos, pero de todas maneras liberaron a unos endemoniados, hicieron un milagro. No le iban a hacer nada malo, pero sí le pidieron que se fuera. Entonces aquí tenemos nuestra primera lección del día. Que Jesús no se detiene mucho tiempo donde no es bienvenido. Se queda con quienes anhelan su compañía. No dejó tras de sí tampoco un juicio destructor contra aquellos que le pidieron que se fuera, para castigarles, porque Él vino para salvar. Él no vino para destruir, no vino para matar, Él vino para sanar. Entonces, esa es nuestra primera lección del día de hoy. Y después se encarga la palabra de decir que se fue de ahí y se fue a su ciudad. Su ciudad ahí, cuando dicen a su ciudad, en ese instante se refieren a Capernaum, ¿ya? Y es entonces en Capernaum donde encontramos el episodio del paralítico, que también lo encontramos en Marcos capítulo 2, porque en Mateo como que no da muchos detalles si se fija, pero en Marcos capítulo 2 es cuando habla de que 4 amigos estaban en una casa, Jesús, con mucha gente ahí, y habían 4 amigos con un paralítico que querían que los sanara, y al ver que había mucha gente, ellos que hicieron se subieron al techo de esa casa, abrieron el techito y bajaron al paralítico, entre los 4. Buenos amigos, ¿eh? ¿Qué le puedo decir? Y por eso yo le digo, buenos amigos, y aparte que Jesús vio la fe de todos ellos, tanto de los 4 amigos como los del paralítico, los del enfermo. Había una fe inquebrantable, activa, decidida en ir a Él. Era una fe fuerte, porque no se fijaba en los obstáculos que estaban ahí toda la gente, no se fijó en eso con tal de llegar ante la presencia del Señor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nos compete más a nosotros ir a Cristo, a esperar a que Él venga a nosotros. Y fíjese también, mi hermano, en lo que hablamos al principio, pero hay un detalle recurrente cuando sana al paralítico y en todos los que vamos a ver acá, dice, tus pecados te son perdonados. Esto debería considerarse, mi hermano, como una introducción a una curación de su enfermedad corporal. Es como si dijese, tus pecados te son perdonados y por consiguiente vas a ser sanado. Pero es que a Dios no le interesa solamente sanar el cuerpo, sino limpiar el alma. Y fíjese que es como una especie de requisito. Primero dice, tus pecados te son perdonados y por consiguiente vas a ser sanado.
Porque aquí es una cosa de fe, mi hermano. Una cosa de fe, de que crean que Él puede hacer el milagro, pero también crean en la figura de Jesús. Entonces, este tipo de cosas debería estar reservado a las personas que creen en Él. Pero no siempre es así. O sea, el Señor siempre puede hacer la obra donde Él quiera. Hemos visto y oído, por ejemplo, el caso del hermano Gigi Ávila cuando venía en sus campañas evangelísticas acá en Chile. Era pero una cosa impresionante. Le llevaban los enfermos y eran todos sanados. Todos sanados. Y esa época debió haber sido de un gran despertar espiritual acá en nuestro país. Bueno, en todo lugar donde iba nuestro hermano Gigi Ávila. Incluso yo hablando con mi abuelita, ella me comentó que un tío mío estaba con unos problemas en sus piernas, había nacido con problemas en sus piernas, y que un día mi bisabuela lo llevó a la campaña de Gigi. Él ya estaba mejorándose, pero al llevarlo a la campaña de Gigi Ávila, cuando volvieron, él ya estaba completamente sanito, completamente sano de sus piernas. Y mi abuelita estaba sorprendida y no podía dejar de llorar. Entonces, si se fija, Dios hace la obra en quien quiere. Y no solo lo hacía en el tiempo antiguo, también lo hacía esto que debía haber sido hace cuánto, 40 años atrás. Entonces, entonces el Señor hace el milagro como Él quiere. Y bueno, aquí ya empezamos a entender también un poco todas estas cosas, porque si se fija, siempre también en estas sanaciones que hacía Jesús, Él era amable, siempre había un trato amable, decía, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Siempre era como un ten ánimo, hijo mío, hija mía. Y es algo maravilloso también pensar de que Jesús era así de amable cuando hacía estas cosas. Algo que nosotros deberíamos intentar imitar. Y ya empezamos a encontrarnos también con la misma oposición de siempre, esta vez con la parte del paralítico de la mano de los escribas. Nuestro pastor Esteban ha estado hablándonos bastante de los escribas últimamente, así que no le voy a dar mucha vuelta con ellos. Pero en otras versiones los nombra a los escribas como los maestros de la ley religiosa. Eran capos en la escritura. Y estos cavilaban en su interior. Seguramente ni siquiera lo nombraron, pero sí lo pensaban y decían, este blasfema. ¿Cómo dice tus pecados te son perdonados? ¿Qué se ha creído? y entonces antes de proceder a la sanación del paralítico, los increpa a estos que estaban pensando de esa manera, porque él ya conocía los pensamientos de ellos. El Señor conoce perfectamente todo cuanto decimos en nuestro interior. Los pensamientos son secretos y repentinos, pero delante de Dios están desnudos y descubiertos. Y ojo que los pecados que comienzan y acaban en el corazón, aunque no salgan, son tan peligrosos como los demás. Y bueno, como prueba de su autoridad hace el milagro. Si se fija, dice que se da vuelta una vez como diciendo, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene el potestad, levántate y anda. Entonces, el que puede curar sí la enfermedad, igualmente puede perdonar el pecado. Por lo tanto, estaba haciendo el tema de la autoridad para decir que Jesús podía hacer lo que era sanar y salvar. Así era Jesús. Leamos un poco lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús a eso vino a salvar al pueblo de sus pecados. Por eso entonces ves que hacía sus milagros y sus sanaciones. Él decía, tus pecados te son perdonados. Porque en la concepción de su llegada acá, ese era uno de los propósitos. Y vemos entonces que la multitud se asombraba y alababa a Dios. Y esto es lo que nosotros hacemos cada tercer domingo del mes, dando acción de gracias.
cuando nuestros hermanos parten adelante y van compartiendo experiencias de cómo Dios ha obrado grandes maravillas. Y dígame si no se alegra su alma al saber que a su hermano Dios le ha respondido. Porque de repente vemos a algunos hermanos que cuentan unas cosas maravillosas y a veces se la quedan para ellos nomás, pues. Así que menos mal que de repente se dignan a pararse adelante. Son peticiones de oración que han sido contestadas. Y las que no, al menos hemos sabido que Dios ha sanado o salvado su alma. No siempre nos vamos a encontrar con el milagro físico y corporal, pero sí con el milagro espiritual. Y aquí mi hermano le insto también a que cuando usted tenga algún problema físico o alguna molestia, yo sé de primera fuente porque vivo con mi madre acá, que ella muchas veces recibe peticiones, pero les dicen, por favor no las ponga, no las diga. Y se las dejan así y mi hermano después nos enteramos casi al frente cuando dan gracias al Señor de que ha sido tremendo milagro y nosotros ni nos enterábamos. Tengamos un poco más de empatía con nuestra pastora, y lo otro es que también aquí el Señor nos dice de que tenemos que compartir y alegrarnos con estos milagros, con estas obras que el Señor hace. Y la mejor manera de poder alegrarnos es cuando comparten la experiencia, ¿vale? Después de este episodio tenemos el llamamiento de Mateo. Mateo, un cobrador de impuestos o publicano, ¿vale? Tanto en el Evangelio de Marcos como en Lucas, al citar este episodio le llaman Leví. Ya no le dicen Mateo. Y hay quienes piensan que Jesús le puso por nombre Mateo cuando lo llamó al apostolado. Así como a Simón le puso por sobrenombre Pedro, y Mateo significa don de Jehová. Así que fíjese cuando él mismo se escribe cómo fue el llamamiento de él y confirmado con los otros 2 discípulos. ¿Y en qué estaba Mateo? Estaba sentado en la oficina de los tributos públicos. Estaba en el ejercicio de su profesión como el resto de los discípulos. Cuando lo estaban llamando a los pescadores, ahora sean pescadores de hombres. Y lo siguieron. Cuando Cristo lo llamó, aunque era un empleado de mala reputación, estamos hablando de Mateo, porque ¿por qué decimos que es un empleo de mala reputación? Es porque es un empleo en ese tiempo, bueno, incluso ahora, en el que están expuestos a la corrupción. Había poca gente honesta en dicha profesión. Además que recuerde que cobraban estos impuestos que iban a parar a las arcas del imperio que lo estaba gobernando u oprimiendo en ese momento, que eran los romanos. Por lo tanto, no era una profesión muy bien vista en la sociedad el tema de andar cobrando impuestos. Bueno, a quien le gusta pagar impuestos también, pero sí, era para allá. Entonces lo único que le dice a Mateo fue, sígueme. No pareciera ser un hecho espectacular, pero se nos viene a la mente Juan 15:16, cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso fue todo lo que fue en el llamamiento de Mateo, sígueme. Y empezó a seguirlo. Pablo va un poco más allá, en Corintios, cuando nos dice en Corintios 1, 28 y 29, y lo vil, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta llamada fue eficaz, puesto que Mateo enseguida se levantó y le siguió. No rehusó ni se demoró en obedecerle. Lo dejó todo con tal de seguirle por el resto de su vida, puesto que nunca más lo volvimos a ver en su oficina de impuestos, de recaudador, en su oficina de publicano. Ya después de esto, vemos el episodio cuando Jesús está cenando con publicanos y pecadores.
Los otros evangelistas dicen que Mateo le hizo a Jesús un gran banquete, aunque Mateo es más comedido al narrar este hecho y solo se limita a decir que Jesús estaba sentado en la mesa, en la casa. Esto nos enseña de alguna manera que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que tenemos que actuar de la misma manera al momento de hacer buenas obras. Mire, yo personalmente no soy muy amigo del versículo de Mateo 6.3 cuando dice más, cuando tú des tu limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque se ha prestado para que muchos critiquen las buenas obras limitando demasiado, diría yo, a la gente para que cuente su experiencia o para que la sigan haciendo. Sobre todo considerando el por qué Jesús dice esta frase en Mateo 6.5, cuando dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La intención es criticar a los que quieren quitarle la gloria a Dios. Cuando dice no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, es cuando la persona que está haciendo la buena obra no lo está haciendo tanto por hacer la buena obra, sino por quitarle la gloria al Señor. Pero hay gente, mi hermano, hay gente y hermanos que hacen buenas obras y las muestran sin ninguna mala intención y solo con el propósito de demostrar que Dios puede usar a cualquiera para hacer su voluntad, y eso es maravilloso escuchar. Sobre todo considerando el periodo actual donde la iglesia es tan atacada y criticada por sus valores. Entonces demostrar que el amor de Dios va en acción para ayudar a los necesitados es una especie de tapaboca contra quienes despotrican en contra de Cristo y su simiente. ¿Me entiendes? Entonces, por lo menos yo no critico mucho cuando veo que hacen buenas obras. Por ejemplo, esto es típico si usted tiene Facebook y sigue a Dante Gebel, se fija que su iglesia tiene muchos recursos y siempre andan repartiendo cosas en distintos lados y ahí es típico encontrar los típicos comentarios de ay, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero es por lo mismo que le estoy comentando, pues. Ahora fíjese que los demás evangelios dicen que Mateo invitó a Jesús a su casa para hacerle un gran banquete. Pero fíjese cómo lo dice también Mateo, porque dice que invitó a Jesús y también a sus discípulos. No solo recibió a Jesús cuando le dijo sígueme, y lo aceptó y aceptó seguirle. Él también, una vez que hizo eso y le hizo el banquete a Jesús, también invitó a sus discípulos. Esto quiere decir que cuando recibimos a Cristo, también debemos recibir a los que son de Cristo a fin de que tengan un lugar en nuestro corazón. ¿Sí? Mira, por eso que la comunidad dentro de la iglesia es tan importante también para mantener esto. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora con el tema de la rifa y aprovecho de hablar de ello. El 1 de julio vamos a tener una cena en la iglesia con el propósito solamente de reunir fondos. Yo sé que los que no nos conocen ni conocen mucho de lo que estoy hablando van a decir, típico, una iglesia pidiendo plata. Pero todo lo que se reúna va a ir en ayuda de un bebé que acaba de nacer y que tuvo unas complicaciones. Y la cuenta hospitalaria, imagínense cuánto va a salir. Entonces vamos a aportar con un pequeño granito de arena. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos también recibiendo a Cristo, pero también a los que son de la comunidad de Cristo. Y es por eso que estamos haciendo esto. También porque nosotros amamos a nuestros hermanos que están pasando por esta situación. ¿Se fija? Por lo tanto, también fíjese en la primera acción que tuvo Mateo. Aparte de invitar a los discípulos, él también invitó a muchos publicanos y pecadores para que tuviesen un encuentro con Jesús. Se fija, el primer objetivo que tuvo fue llevar al conocimiento de Cristo a quienes habían sido sus compañeros de oficio. Los que han sido llamados por Dios desean que otros también sean llevados hacia Él. No se quedan con la bendición o el festín para sí mismos o aquí con Jesús y ya a sus discípulos por extensión.
Ellos ambicionan contribuir en algo a la extensión del Evangelio. Entonces fue una movida bien estratégica, si se fija. Invito a Jesús, a los discípulos y también a mis amigos publicanos, mis compañeros que también eran publicanos como yo, y también a todos los pecadores que pille, que entren al banquete aquí para que conozcan al Señor. Bonito lo que hizo Mateo como primera acción. Ahora fíjese lo que dice en Juan 1, capítulo 1, del 40 al 45. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Se fija que en estos versículos, cuando hacen el llamamiento a los discípulos, por lo general después le dice: oye, mira esto, hemos hallado, ven. Siempre hay una invitación de por medio de quien por primera vez llega al Evangelio. Hemos hallado a quien es el Cristo. Y invitaron a sus hermanos para que pudieran conocerle. Dios nos dé la valentía, mi hermano, de no solo predicar con nuestras acciones, porque nosotros sabemos de que la predicación más eficaz es la forma de vivir, ¿cierto? Que los demás vean en nosotros un cambio, que vean que somos diferentes. Y por ello es una muy buena forma de predicar. No tan solo quedarnos afuera en las calles predicando, sino también tenemos que invitar a nuestros amigos y conocidos a las plantas del Señor. Y Dios nos dé la valentía para ello, porque no siempre es fácil hacerlo. Y bueno, se entiende. Y fue más o menos lo que nos pidió nuestro hermano Jorge que hiciéramos este domingo. Es complicado. Vemos entonces el desagrado de los... recuerden que estamos en el contexto del banquete de Mateo, y vemos entonces el desagrado de los fariseos al ver a Jesús con tanto pecador alrededor, ¿cierto? Así como que Jesús, ay. Y van con los discípulos y le preguntan: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y seguramente no fueron directamente a Jesús, porque tenían la malicia estos fariseos de querer contaminar el corazón y hacer dudar a los discípulos. Ellos no estaban interesados en el bienestar de los publicanos y pecadores, y intentaban apartar a los discípulos de su maestro por ser alguien que no observaba la ley sobre la contaminación de los inmundos. Tener intimidad con los malvados era contra la ley, contra la tradición de los ancianos. Sin ir más lejos, leamos lo que dice Salmos capítulo 1, versículo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. O Salmo 119, 115, cuando dice: apartaos de mí, malignos, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Entonces ahí vemos los fariseos que están con esta tradición de los ancianos que decían: no se pueden juntar con pecadores y con inmundos. Y Jesús, al oír esto, les responde: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Notamos que ningún publicano pecador de esa cena estaba enfermo. Ninguno de ellos estaba físicamente con alguna enfermedad, por lo que Jesús no habla acerca de una enfermedad corporal, habla de una enfermedad del alma y del pecado que obviamente les afecta y enferma. El pecado es la enfermedad del alma, la cual deforma, debilita, intranquiliza, desgasta y mata. Vamos a lo que dice Santiago 1.15, lo leímos la última vez, ¿se acuerda? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado consumado da a luz a la muerte. Lo bueno, mis hermanos, es que esto tiene cura. Jesucristo es el gran médico de nuestras almas.
Por esto me gusta pensar de una manera similar a precisamente la anterior que estuvimos hablando. Porque él dice que las iglesias son un hospital. A las iglesias, mi hermano, va la gente con necesidad, con problemas, con un pecado en su alma que les aflige y les enferma. Y Dios es el médico en jefe. Dios es un médico con ética que jamás va a rechazar a una persona, aunque externamente se vea como escoria ante los ojos de algunos santos o fariseos, porque Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que quiera acercarse a él en plena facultad de su libre albedrío puede encontrarle, porque está dispuesto a sanar la tristeza del alma. Jesús vino a los pecadores porque ellos son los que tienen necesidad de sanar. Jesús vino al alma angustiada, al quebrantado, al afligido, al que siente un vacío en su corazón porque que no puede ser llenado con nada. Y Él lo llena todo. Los fariseos no sentían esa necesidad. No sentían esa necesidad porque se sentían autosuficientes, se sentían en perfecta salud espiritual y le hacían el quite a la parte de la sociedad que en verdad estaba necesitada de Dios. Y por eso Jesús agrega lo que dice en ese versículo, dice, id y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no basta con conocer las escrituras, sino que debemos aprender su significado y el mejor modo es saber cómo aplicarlas, como un reproche a nuestras propias faltas y como una norma de nuestras acciones. Veamos lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La verdadera religión, mi hermano, no consiste en observancia externa, sino en hacer todo el bien posible a las almas y a los cuerpos de nuestros prójimos en justicia y en paz. La respuesta de Jesús condena la hipocresía de los fariseos, quienes ponen la religión en un ritual más bien que en una moral de hacer el bien al prójimo, de amarlo como a uno mismo. Y la frase que viene después, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, da a entender la propia comisión, que todos procedan al arrepentimiento, como dice Pedro. Si estos publicanos y pecadores no fueran precisamente pecadores, Jesús no habría tenido necesidad de convivir con ellos, porque no tendrían la necesidad de este médico. En los enfermos que acuden a él, cuanto más grave es su estado, mayor es su necesidad. Por eso Pablo en sus cartas, cuando se trata a sí mismo de apóstol, se coloca al final del desfile, mientras que cuando se trata de pecador, se pone de los primeros. ¿Se fijan ese detalle cuando lee las cartas? Yo, el apóstol, el último, como casi un abortivo que fui llamado. Cuando dice, de los pecadores, de los cuales soy el primero. Él se sentía a sí mismo como quien tenía más necesidad que nadie en cuanto a la ayuda de aquel que vino a salvar a los pecadores. Nosotros estamos entonces, mi hermano, a ser asistentes de este gran médico. Las personas buenas y sabias deberían ser como médicos para cuántas personas estén en torno suyo, así como lo era Cristo. Entonces, mi hermano, si de repente usted siente que tiene esa necesidad, esa angustia en el alma, es porque Dios puede hacer la obra y Dios le puede sanar. Respecto al episodio con los discípulos de Juan no me voy a detener mucho, pero solo decir que qué bueno que Jesús fue Jesús con sus discípulos. Siempre los defendió, los cuidó, les enseñó y mientras estuvo con ellos no quiso imponerles un ayuno ni nada por el estilo, pero sí los preparó para cuando él ya no estuviera físicamente con ellos. Fueron muy afortunados y más aún nosotros que por extensión, como un pequeño brote del árbol principal, su gracia nos alcanzó. Luego mencionan dos milagros referidos conjuntamente, la resurrección de la hija de Jairo y la mujer sanada del flujo de sangre. Este último introducido como un paréntesis mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, un hombre principal en otras versiones, como lo llaman, líder de una sinagoga. Primero entonces notemos la actitud de Jairo, se postró ante él, fue humilde al dirigirse al Señor. A pesar de sentirse abrumado por el dolor de ver a su hija pequeña de 12 años en tal estado.
Así debemos dirigirnos en nuestras oraciones a Dios, humildes, esperando su respuesta a su voluntad, que Cristo mostró inmediatamente, pues estuvo inmediatamente dispuesto a seguirle, a atender el ruego de Jairo cuando dice, se levantó y fue con sus discípulos. Este pasaje también es referido, el de la hija de Jairo con la mujer del flujo de sangre, en Marcos y Lucas con un nivel de detalle mucho más profundo que Mateo, y los vamos a ir leyendo en algunas ocasiones. Marcos 5:23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el camino a la casa de Jairo ocurrió uno de los milagros más hermosos de la escritura, mi hermano, una mujer que había gastado en todo en cuanto médico tenía y por ninguno podía haber sido curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Eso sale en Lucas 8, 43 y 44. Se había empobrecido por ver si encontraba un remedio a su enfermedad. Y además de no haber encontrado alivio, no encontró alivio hasta encontrar a Jesús, hasta que conoció a Jesús. Estaba enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Más o menos esa enfermedad, lo que hoy piensan que puede ser conocida como menorragia. Pero vemos que fue severa. Durante 12 años sufrió esta enfermedad y por si fuera poco, además de generarle tanto gasto médico, sin ningún alivio, esto también la hacía ceremonialmente inmunda. Y con flujo de sangre nos referimos al tema de la menstruación, por eso le digo que la enfermedad es menorragia. Búsquela después por Google si es que no sabe a qué me refiero con la enfermedad de flujo de sangre. Pero en Levítico 15, del 19 al 25, vamos a leer lo que dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días será apartada, y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostara mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavara sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando fuera el flujo de sangre por más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda en los días de su costumbre. Mi hermano, al estar ceremonialmente inmunda, quedaba excluida de los atrios de la casa de Dios. Pero eso no la excluyó de la proximidad del Señor. Se encomendó a su poder y con una fe tan grande que decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, y recibió de él la tan ansiada sanación. Y nótese, mi hermano, que antes de que este episodio de tocar el borde del manto, no había registro conocido de un milagro que por tan solo tocar el borde del manto de la persona que la viste fuese sanada. Pero más adelante muchos otros la emularon. Porque fíjese, Mateo 14, mucho más adelante, Mateo 14:36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Mientras algunos, mis hermanos, podrán rechazarte por alguna condición, Cristo no lo va a hacer. Él siempre va a querer tu bienestar. Al igual que todos los otros receptores de los grandes milagros, esta mujer tenía una fe tremenda. Ya lo leímos, pero por su condición ella no podía acercarse libremente a Jesús. No podía hablarle públicamente para pedir una sanidad como lo hacían otras personas. Por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego que gritaba eso, ella no podía gritarle, porque estaba enferma con esta enfermedad. Señor, si tú quieres puedes limpiarme. El leproso ese podría haber sido más cercano, pero él podía acercarse.
Aún así, esta mujer estaba convencida de que Jesús tenía una plenitud tan grande de poder curativo que sabía que no solo tocar el borde del manto sería sana. Veamos lo que le dije que Mateo y Marcos lo hacen más profundo. Lucas 8, 45, 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Porque una cosa es apretar y otra cosa es tocar. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es estar en intimidad con Dios. Una cosa es que no me digan nada y voy para que no me digan nada, y otra es ir porque le amamos. Una cosa es ir para cumplir una labor específica y otra distinta es agradecerle por la esperanza de salvación. Una cosa es ir a ver a ese amigo o pareja que está en la iglesia y otra es porque tan solo deseas estar en sus atrios. No es lo mismo que la multitud te apriete a que el alma enferma, como dijimos antes, le busque y le toque. El otro asunto, mi hermano, es que este milagro no puede haber pasado completamente desapercibido. Ella notó la sanidad inmediata en su cuerpo y el grupo seguía avanzando, pero Jesús notó la salida de su poder y no quería dejarla marchar así como si nada, ya que los triunfos de la fe deben servir para el honor y la alabanza de Dios. Esto ya lo dijimos antes, pero usted comparta las bendiciones del Señor. Entonces ahí fue cuando Jesús se dio vuelta y ya sabía quién era, pero permitió que fuera ella quien contara sobre este milagro. Lo mismo debemos hacer nosotros los días de acción de gracia. Es un gran consuelo para los creyentes humildes que, aunque pasen desapercibidos ante los hombres, son conocidos de Cristo, quien ve lo más secreto del corazón, tanto los pensamientos como los deseos. Y así fue Jesús al curar a esta mujer. Puso alegría en su corazón al decirle, ten ánimo, hija, igual que en todos los anteriores, con la ternura de un padre, ya que por su condición ella estaba temblorosa de cómo podría haber reaccionado el maestro al haberse acercado casi clandestinamente. Marcos 5:33. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se le arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho, que había tocado el borde del manto. Y al igual que con el paralítico en este capítulo que vimos al principio, ahora vemos Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. No obró solamente, como dijimos, un milagro físico en su cuerpo físico, sino también en su alma, entregando una obra completa. Y tanto en Marcos como en Lucas después se encargan de decir que después de haber hecho este milagro, y al llegar había un gran desorden en la casa cuando iban, después de este episodio dice que le dijeron a Jairo que su hija había muerto y que dejara de molestar al maestro. Pero entonces no, Jesús igual fue para allá. Y con muchos seguramente querían acompañar a los padres en este luto. Además consideremos que los ritos funerales entre los judíos eran particularmente rápidos y no les tomaba mucho tiempo enterrar a sus seres queridos. Y podemos notar que los acompañantes mostraron una tristeza falsa porque pasaron de la pena a la risa al burlarse de Jesús cuando dijo que la niña solamente dormía. Y eso es propio de la incredulidad, el burlarse de los hechos y de los dichos del Señor, pues no lo pueden entender. Aún así, esta burla da a entender que el milagro debió haber tenido una gran repercusión, si lo pensamos bien, porque se puede inferir que todos habían comprobado que efectivamente la niña había muerto. Y por lo mismo dice Jesús da a entender que no es un sueño del alma, cuando dice que solo duerme, ya que el alma no cesa su actividad. No es un sueño del alma, es un sueño del cuerpo. Y el cuerpo es el que yace en el sepulcro y quieto y silencioso. El sueño es como una muerte breve y la muerte es como un sueño prolongado. Isaías 57:2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, pues ellos duermen. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
Y esto es porque, veamos lo que dice Salmos 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estas consideraciones deben servir para moderar un poco el dolor que sintamos en la muerte de nuestros seres queridos. No digamos que lo hemos perdido, en realidad solo duermen y nos llevan la delantera. Entonces Jesús echó a todos los que no eran dignos de presenciar el milagro, los que no eran aptos para ser testigos de las maravillas del Señor. Y nuevamente vemos que Jesús hizo algo que por costumbre no era normal en la época. Veamos lo que dice Levítico 21, 10 y 11. Dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza sea derramado el aceite de unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no le descubrirá ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ya lo hemos dicho en otras predicaciones, pero la figura de Jesús es un arquetipo del sumo sacerdote. Y los sumos sacerdotes ni siquiera podían entrar en un lugar donde hubiera una persona muerta. Ni siquiera si se trataba de su padre o de su madre. Pero Jesús se acercó y le tomó en la mano a la niña para que se levantara y resucitó. Así tan simple como eso, se necesitó un toque del Maestro para que las almas también pasen de muerte a vida, para que pasen a la salvación. Sin este toque quedaría para siempre muertas en delitos y en pecados. Sin duda, hermano, después de esto la fama de Jesús fue incrementándose. Y hay otros dos milagros, la de los ciegos y la del mudo, que por cuestión de tiempo no vamos a ver en detalle, pero como resumen y conclusión del relato, vamos a leer el versículo 35 que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos entonces que no solo recorrían las grandes ciudades y las ciudades ricas, sino que también las aldeas pequeñas y poco conocidas. Las almas de la gente más pobre e insignificante tenían tanto valor para Cristo como las de las almas ricas, de las personas ricas. Y por extensión también a nosotros. Enseñaba también en las sinagogas, si se fijan en ese detalle, así que tenía la oportunidad de predicar donde el pueblo se reunía con intención de oír algo de provecho y para sanar su enfermedad y dolencia en el pueblo. Se preocupa por la gente, los ve como ovejas que no tienen pastor, porque las ovejitas son tan indefensas cuando se pierden. Son incapaces de encontrar el camino de vuelta a casa. Son incapaces de defenderse frente a las fieras. De hallar un pastito adecuado, tienen que ser guiadas. Y Él se movió a misericordia y compasión. Lo mismo debemos hacer nosotros, mi hermano, movernos a misericordia y compasión por el resto de las almas. No podemos permanecer indiferentes frente a la dolencia que sufre alguien o si vemos alguna necesidad. Y vemos que después de compadecerse le pide a sus discípulos que oren por esas personas, por lo que nosotros también debemos aplicar algo similar, mi hermano, compadecernos, luego orar y finalmente pasar a la acción. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Espero que esta palabra pueda caer en nuestros corazones. No, hablamos muchas cosas, pero porque este capítulo en particular habla muchas cosas. Y espero que algo pueda caer en su corazón, mi hermano. O alguna de todas las enseñanzas que el Señor nos dejó el día de hoy. Pasemos a la oración. Padre bueno celestial, te damos muchas gracias porque nos permites poder disfrutar de este pastito tierno, de disfrutar de tu palabra, de las maravillas y las delicias que tú tienes preparadas para nosotros. Te pido, Padre, que por misericordia puedas bendecir la vida de quienes han escuchado. Que por misericordia tú puedas, alguna de todas estas palabras que hayan podido caer en buena tierra, Señor. Tú nos amas tanto y nosotros también queremos amarte de la misma manera. Te pido que por misericordia mires el corazón de las personas, que puedas bendecir sus vidas, de que puedan atender a tu palabra, de que puedan actuar con fe,
tal como lo hicieron todos estos personajes que leímos en el capítulo de hoy. Una fe tan grande, inquebrantable, que tú muestras hacia los que en el que nosotros podemos mostrarla hacia ti para que tú puedas hacer el milagro tanto espiritual como corporal. Ayúdanos a emular esa fe que tuvieron todas estas personas, sobre todo considerando que bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Tan solo te pedimos que tú puedas tener misericordia de nosotros. Bendice la vida de Bruno, bendice a su familia y ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestros hermanos. Todo esto, mi Señor bendito, te lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, vamos a pasar una nueva alabanza con nuestros hermanos de la familia Aravena Bueno, y que el Señor les bendiga. El Cristo de Nazaret ya se acerca, viene en una nube blanca, viene con ángeles a su diestra, a la tierra en busca de nuestras almas. Entonces dirá: ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Entonces dirá: ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Queda tiempo todavía para aquellos que no se han preparado. Cristo aún sigue llamando. Ven, ven, ven. No sigas pecando. Entonces dirá: ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Entonces dirá: ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos de la familia Aravena Bueno. Los avisos son de que después ya los dio el Brunito, pero lo importante es lo del sábado 1 de julio. Prepárese, los afiches ya fueron distribuidos. Cualquier cosa ahí se la escriben a nuestra hermana Teresita, y espero que el Señor les bendiga mucho. Vamos a pasar a la oración. Padre eterno celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te pido que puedas bendecir la vida de nuestros hermanos que están detrás de escuchando esto en el otro dispositivo. Te pido por misericordia que puedas bendecir la familia de nuestro hermano Bruno, su familia de nuestro hermano Julio, nuestra hermana Gloria. También por misericordia a nuestro hermano, nuestro maestro Lago, nuestra hermana Tita. Te pido que puedas tener de ellos misericordia, Señor. También de nosotros te pedimos una bendición especial por todos los que están aquí conectados. Ayúdanos, Señor, a seguir tus preceptos. Ayúdanos a tener una fe inquebrantable. Ayúdanos a poder seguir tu palabra, a poder agradarte cada día. Te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia. Acompáñanos. Quédate con nosotros, Señor. Después de este servicio vamos a tener alguna oración, es cierto, pero quédate con nosotros. En nuestro diario vivir, quédate con nosotros.
Te doy gracias por toda tu misericordia. Te pido que puedas bendecirnos y te lo dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Que tengan una bonita noche. Que el Señor les bendiga. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Oh. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Oh, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y no hay nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno,
ti yo me inclino.